días a todos. Qué gusto verte, qué bueno que estás aquí con nosotros para adorar a nuestro Dios, para meditar en su palabra, para alimentarnos juntos, para edificarnos con la verdad divina. El Señor nos ha estado bendiciendo mucho, nos ha estado hablando, ha estado formando en nosotros a través de su palabra, pues una fe conforme a su voluntad. Desgraciadamente en los tiempos en los que vivimos se vive una fe extraña, una fe rara, una fe diferente a la fe de la Biblia. Dios, que proclama ser el Dios de verdad, pues quiere guiarnos por ese camino de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Quiere que caminemos y quiere alumbrar con su luz nuestro camino, quiere bendecirnos, llenarnos de la palabra de su gracia, para que podamos pues heredar las promesas de vida eterna. Vamos a empezar esta enseñanza, es la segunda parte de la enseñanza de la semana pasada. La semana pasada veíamos a la iglesia de Filadelfia, que es el modelo de una iglesia fiel. Si nosotros quisiéramos ser como grupo una iglesia modelo o una iglesia, dejemos el modelo, sino que si quisiéramos ser una iglesia que agrade al Señor en todo, tendríamos que mirar hacia esta iglesia. Si nosotros quisiéramos, ya pensando en nuestra vida personal, particular, individual, quisiéramos ser cristianos que agraden al Señor en todo, tendríamos que voltear a ver a estos cristianos que formaban parte de esta iglesia. Entonces es muy importante, y hoy estamos viendo la segunda parte. Hoy vamos a ver, la semana pasada vimos las características, hoy las recordaremos brevemente, pero hoy vamos a ver las preciosas promesas que Dios le hace a una iglesia fiel y entenderemos cuál es el propósito de ellas. Vamos a abrir, para introducir esta enseñanza, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 35 y 36. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Repito, es un pasaje muy importante, muy interesante, y que de verdad nos va a ayudar a entender por qué Dios permite tantas cosas y por qué Dios promete tantas cosas. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nos es necesaria, dice la Escritura. Varios elementos que dice este pasaje: no perdamos la confianza, porque la confianza tiene pues un premio prometido. Es necesario perseverar, dice este pasaje, perseverar haciendo la voluntad de Dios para obtener la promesa. Vamos a orar. Padre, gracias porque estamos juntos. Gracias por cada hermano, por cada amigo que está aquí, Señor. Padre, abre tu mano en esta mañana, Señor. Envía tu precioso Espíritu también a bendecir tu palabra, así como has bendecido tu alabanza, Señor. Dios, dame libertad, dame entendimiento, claridad, fuerzas para exponer tu palabra de manera clara. Y Padre, abre y ayúdanos a todos a abrir el corazón, pero aún más te pido, Señor, permite que nuestros corazones sean alimentados con tus promesas, para que, alimentados con tus promesas, Señor, aguardemos esa esperanza, Señor, y nos conduzcamos con fidelidad, nos conduzcamos en obediencia, nos conduzcamos, Señor, con perseverancia por el camino que tú nos has trazado. Padre, en el nombre de Jesús ponemos esta reunión en tus manos. Amén. Amén. Bien, les decía, es una iglesia digna de imitar. Nosotros hemos de mirar hacia allá, hemos de entender, o sea, que si tú te levantas un día y dices, bueno, quiero ser cristiano, ¿y qué tengo que hacer para agradar al Señor? Yo recuerdo que cuando un servidor, cuando me convertí, era una persona completamente ajena a la Biblia, neófita, sin conocer realmente más que saber que Jesucristo es un nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y párale de contar. Y yo le pregunté, el día que le tomé mi decisión de ser cristiano, le pregunté al pastor, ¿qué tengo que hacer para agradar al Señor? Él me dijo, bueno, lee este pasaje, apréndete estas cosas y agradarás al Señor.
Amado, hoy que tengo ya algunos años caminando con el Señor, yo podría dar un consejo, y agradezco aquel consejo que se me dio, pero yo podría dar un consejo muchísimo mejor que aquel que me dieron en ese momento. Si tú me preguntases, hermano, ¿qué tengo que hacer para agradar al Señor? Yo te diría, mira a esta iglesia, imita a esta iglesia, camina en esta vida conforme a esta iglesia. Vive de esta manera, aprende de su ejemplo, aprende de lo que le fue prometido, aprende de sus luchas, aprende de su fidelidad, de su obediencia. Observa esta iglesia y vive tu vida de la forma que vivió esta iglesia. Vamos a abrir Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13 para recordar la carta que el Señor les escribió. ¿Qué sería si el Señor nos escribiera una carta a nosotros, amado? ¿Qué diría? ¿Qué nos escribiría el Señor que sabe todas las cosas, que conoce los corazones, que pesa los corazones, que mira más allá de lo que el ser humano esconde a través de una cara o una máscara? ¿Qué nos escribiría? Amado, qué preciosas palabras le escribe Dios a esta iglesia y cuánto tienen que enseñarnos. Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13, escribe al ángel o al mensajero de la iglesia en Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual el mundo no puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré en él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados, si recordamos un poco lo que hablamos la semana pasada, o si no pudiste estarlo en la semana pasada, quiero hacer un breve resumen muy pequeño de lo que Dios le habla a esta iglesia, de cuáles son las características. Y vimos la semana pasada que Dios se le presenta a esta iglesia de una forma especial, de una forma muy particular, muy especial, y le muestra características muy especiales y muy grandes. Le muestra en primer lugar que Él es el santo, le habla de su santidad, le demuestra que su pureza, su rectitud. Le muestra también a esta iglesia que es verdadero, y eso lo hace con el propósito, amado, que lo veíamos la semana pasada, lo hace con el propósito de que todos comprendamos que aquel que es perfecto en todos sus caminos y que mira las intenciones y los pensamientos del corazón, que aquel que es dueño de la verdad y que conoce la verdad y que sabe quién está en la verdad y quién no está en la verdad, había escudriñado esta iglesia y la había puesto en una balanza, había mirado sus caminos, porque la misma escritura dice que Dios le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. O sea, el Señor le hace manifiesto: conozco tu caminar, conozco tu vida, conozco cómo te conduces, cómo me adoras, cómo actúas, cómo vives en este mundo, cómo sufres. Lo conozco todo y soy perfecto y soy santo y soy el dueño de la verdad. Y a pesar de que te he puesto en mi balanza, a pesar de que mis ojos que escudriñan todas las cosas y que miran lo profundo del corazón y que sacan la mentira de donde está escondida, a pesar de que yo soy así, no te he hallado sucia y no te he hallado no te he hallado en camino de mentira. Y qué valioso, ¿verdad? Qué valioso, porque recordarás que hemos estado viendo cómo esos mismos ojos escudriñadores a unas iglesias las han encontrado a lo mejor llenas de doctrina, llenas de verdad, pero faltas de amor. Algunas otras las han encontrado llenas de amor, pero sin embargo
sucias en sus pecados. A otras las ha encontrado esos mismos ojos que pesan, esos mismos ojos que escudriñan, han encontrado esas iglesias abrazando ideas equivocadas, abrazando ideas en la mente que no son las ideas del evangelio, abrazando mentiras que se mezclan con la verdad, desgraciadamente. Y acuérdate que la Escritura dice que vivimos en tiempos peligrosos, y muchas de esas 7 iglesias, o varias de ellas, fueron reprobadas o reprochadas por el Señor por una u otra cosa. Amado, esos ojos que pesan los corazones, esos ojos que prueban el amor, si es verdadero, si es genuino. Tú ves que en semanas atrás, casi cuando empezábamos a hablar de las iglesias, una de ellas estaba llena de doctrina, estaba llena de un culto fuerte, ferviente, sólida, y sin embargo su amor fue pesado por esos ojos y por esa balanza, y fue hallado falto, fue hallado menguante, fue hallado pobre. ¿Ok? La presentación, como veíamos, a esta iglesia le hace ver el que es perfecto en todo, el que es perfecto en amor, el que es perfecto en santidad, el que es perfecto en verdad. Había pesado esta iglesia y no halló mancha alguna en ella. ¡Wow! ¡Wow! Cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios, amado, cuando tú y yo consideramos nuestros caminos, ¿cuántas faltas, cuántos errores, cuántas torpezas, verdad? Cuando consideramos nuestra vida pasada, wow, cuántas cosas encontramos. Y amado, quiero aclarar, no es que Dios haya encontrado a esta iglesia perfecta en sus caminos, porque eran perfectos desde su nacimiento, porque Jesucristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Esta iglesia estaba formada de antiguos pecadores, gente que estaba vendida y perdida en sus pecados, pero que fueron transformadas por la gracia y el poder de Dios. Fueron limpiadas por la sangre de Jesucristo. Sus caminos fueron enderezados por ese poder divino. Y entonces cuando Dios les escribe, pues no se nota esta parte. Son pesados y no hay reproche. Les muestra también que Él tiene las llaves, la autoridad para abrirles cualquier puerta, porque les muestra lo grandioso, lo grande que es Él, cuando se refiere a que tiene la llave de David. Ahora bien, también veíamos la semana pasada que Dios les alaba aquellas características que tienen, aquella aparente pobreza que tienen, porque dice, tienes poca fuerza. Porque probablemente, humanamente hablando, eran exactamente antiguos pecadores, muchos de ellos no sabios, muchos de ellos no estudiados, muchos de ellos no ricos, muchos de ellos a lo mejor enfermos, y probablemente en número pocos. Pero Dios les dice, aunque tienes poca fuerza, y lo que está haciendo con eso no es decirle, es que eres tan débil, no, les está alabando, si recuerdas, que la gran fortaleza del cristiano es estar consciente de sus debilidades, ¿verdad? Porque cuando el creyente está consciente de sus debilidades y de su condición, y en lugar de buscar en sí mismo fuerzas, voltea para arriba y abre su boca, entonces se abre la llave para suministrar, para que su vida sea suministrada con el poder de Dios. Y veíamos la semana pasada, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aunque esta iglesia era pobre en sus fuerzas, en sus recursos, en su número quizá, era muy grande en el poder de Dios. Ahí en esa iglesia, como veíamos y vimos la primera promesa, la semana pasada vimos la primera promesa, esa iglesia, aunque era pobre, no estudiada, veía las manifestaciones de Dios. Dios se manifestaba ahí con salvaciones genuinas. En esa iglesia, dentro de esa iglesia, había salvación. Y no solo eso, esos sencillos cristianos eran tomados por Dios, eran utilizados por Dios para llevar el evangelio, y no como los fariseos que cruzaban mar y tierra para llegar al otro lado y adoctrinar a una persona, y decía el Señor Jesucristo, un hijo del infierno igual que ellos. No, esos sencillos cristianos tenían el poder de abrir su palabra con el respaldo del Espíritu Santo. Y cuando esa palabra era abierta, era hablada con sencillez, los pecadores se volvían a Cristo. Los corazones eran cambiados, las vidas eran transformadas.
Las personas eran llenas del poder de Dios. Porque es lo que dice. Veíamos la semana pasada, Él había abierto una puerta que nadie podía cerrar. ¿No? Veíamos la semana pasada que las iglesias están llenas de doctrina, llenas de predicadores, llenas de alabanza, llenas de seminarios, llenas de muchas cosas, pero la gente no cambia, solo se moraliza, solo se pone faldas largas, solo se usa Biblia bajo el brazo, pero por dentro sigue siendo la misma persona. Pero esta iglesia tenía el poder de Dios con ella, porque era pobre, porque era sencilla, porque era fiel. Dios le alaba también su obediencia, ¿verdad? Eso veíamos. Era una iglesia obediente, no estaba jugando con su obediencia, era una iglesia que sufría muchas pruebas, porque en eso se ve la fidelidad. Pasó muchas pruebas. La fidelidad no se ve cuando a todos nos va bien y todo está bien, y ahí eres fiel. No, pues llevo 5 años siendo fiel, sí, porque no, a lo mejor no ha sido probado, porque a lo mejor no ha venido la escasez, porque a lo mejor no te han perseguido, porque a lo mejor no han venido situaciones fuertes que pongan a prueba si eres verdadero o no eres verdadero. Esta iglesia había sido probada muchas veces, y en medio de las pruebas Dios le había hallado fiel. O sea, había sufrido. Vamos, el mismo texto nos dice que era perseguida por su fe. Ahorita hablaremos un poquito de eso. Dios le alaba su fidelidad, su obediencia, su perseverancia y su poder. Eso veíamos la semana pasada. Ok, te decía, la primera de las promesas, hoy es una enseñanza para hablar de las promesas que Dios le da a esa iglesia. La primera de ellas ya la vimos la semana pasada. Era una iglesia pobre en sus recursos. Era una iglesia débil en sus fuerzas, en sus conocimientos, pero era una iglesia que sabía doblar sus rodillas y sabía confiar en su Dios. Y por lo tanto, Dios, o sea, a lo mejor si lo puedes ver metafóricamente, eran un niño pequeño que no podía abrir la puerta, pero tenían un padre grande que les abría la puerta de par en par. Entonces Dios les abría la puerta, la promesa de la salvación estaba vigente en ella. Imagínate esas reuniones, si pudiéramos ver esas reuniones, las manifestaciones en esas reuniones, la gente, los pecadores viniendo a Cristo, los hijos convertidos, no moralizados, convertidos, corazones cambiados. Estos sencillos cristianos llevando la palabra a otros lugares y abriendo su boca con sencillez en otros lugares, y Dios tocando y transformando corazones. Qué precioso. Esa fue la primera de las promesas. Ahora, antes de pasar a hablarte de esas promesas, yo quiero hablarte del valor de las promesas. Amado, es importante entender por qué Dios nos ha dado promesas. Y mira, si nosotros quizá pudiéramos entender los términos de nuestra relación con Dios, pudiéramos quizá comprender un poco más por qué la Biblia está llena de promesas y por qué es importante que los que amamos a Cristo nos agarremos de las promesas y aprendamos a confiar en ellas. Los términos de la relación que Dios ha escogido para con nosotros, una generación que cayó de la gracia por nuestros antepasados, por Adán y por Eva, nos condicionó a una relación con Dios en la cual no le podemos ver. Por eso Dios se ha encargado de que aunque no le podamos ver con nuestros ojos humanos o escuchar con nuestros con nuestros oídos humanos, podamos verle a través de los ojos de la fe, podamos entender a través de los ojos de la fe. Dios se ha encargado en su palabra de formar imágenes claras de cuál es nuestra meta, de por qué debemos de apartarnos del pecado, por qué debemos de buscar a Dios, pero con un propósito. Y cuando el cristiano no ve el propósito, no ve nada y no permanece. Cuando el cristiano ve la meta, cuando el cristiano ve las promesas, cuando el cristiano ve a ese Dios que ha prometido estar con él en las diferentes situaciones, entonces puede caminar y puede llegar a la meta. Y amado, a veces las promesas parecen ese aliento. Si te pongo un ejemplo de este mundo para que tú lo entiendas. Imagínate un hombre que quizá está pensando en obtener una medalla que está prometida para una competencia tal, y para eso se entrena,
porque sabe que para esa competencia va a haber un premio especial, va a haber un reconocimiento especial, y la mayoría de los atletas de alto rendimiento sueñan con tener esa promesa, con tener ese reconocimiento. Se entrenan, luchan y se presentan al estadio y empiezan a competir. Y en el estadio, amado, en el estadio la cosa no es tan sencilla, la cosa no es tan fácil. El cuerpo no responde. Y amado, a veces las promesas que le hace Dios al ser humano son para que él saque fuerzas de donde no las tiene. Hay ejemplos muy conmovedores de atletas que en medio de la carrera en el estadio caen. Pero el estadio le empieza a aplaudir. El estadio le empieza a gritar. Y el atleta se pone de pie y sigue adelante y cruza la meta. Amado, ¿por qué Dios nos da tantas promesas? ¿Por qué la Biblia está llena de promesas? Precisamente para lograr que un ser humano que no puede ver con sus ojos a Dios, o que no lo puede escuchar con sus oídos a Dios, pueda escuchar la voz de Dios en su corazón y pueda caminar en medio de las dificultades y pueda entender que hay un Dios que le ama, que le sostiene y que quiere que llegue a la meta. Y pongo el ejemplo o sustento esto en el libro de Hebreos. Hebreos 6, versículos del 9 al 15. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amado, este pasaje, bueno, si tú lo meditas con calma, si tú lo ves con calma, nos muestra que Dios nos muestra el fin del camino, que Dios nos muestra la recompensa, pero que también nos muestra que nos da promesas intermedias para seguir adelante. Y Abraham, el hombre que nos pone de ejemplo, dice: bueno, esperó mucho tiempo, esperó 20 años para recibir a su hijo. La esperó con paciencia, pasó aflicciones, pasó tribulaciones, pero estaba su corazón alimentado por la palabra de Dios y al final de cuentas se mantuvo fiel y, como dice el pasaje, heredó la promesa. Ahora bien, vamos a hablar de las promesas que Dios le hace a esta iglesia y tienen un propósito claro. La Escritura, como dice este pasaje, quiere que nosotros nos hagamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Entonces, hablemos de la segunda promesa que tiene esta iglesia, que Dios le hace a esta iglesia. Ya vimos la primera: abrirle la puerta, bendecirla, utilizarla. Pero la segunda promesa tiene que ver con sus sufrimientos. Y amado, a mí me gusta decir, lo he dicho muchas veces desde el púlpito y hoy lo reitero, porque a las personas, a los seres humanos nos cuesta trabajo entenderlo. Jesucristo no nos prometió seguridad y comodidad en esta tierra, sino más bien nos prometió aflicción. En el mundo tendréis aflicción, así dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso sí nos prometió. En este mundo no prometió que nos iba a ir bien, no prometió que íbamos a estar sanos, no prometió que necesariamente todos nos iban a querer, al contrario, sino prometió que todos los que queremos caminar agradándole vamos a tener aflicciones, sufrimientos, padecimientos, pruebas.
Y esta iglesia de Filadelfia, tiene una gran persecución que tiene que ver con su fe. Es perseguida por los judíos, así como el Señor Jesucristo fue perseguido por los judíos y fue crucificado por los judíos, aquellos que pensaban tener la verdad, aquellos que creían que tenían el camino, aquellos que se sentían el pueblo elegido por Dios, así como los primeros cristianos también fueron perseguidos. Una disculpa. Así esta iglesia fue perseguida. Si tú recuerdas, el Señor Jesucristo fue perseguido, los primeros cristianos también. Pablo perseguía a los primeros cristianos cuando se llamaba Saulo. Ok, lo mismo le sucedió a las iglesias de Esmirna y de Filadelfia. Los judíos los persiguieron de una manera tremenda, encarnizada. Los judíos, aquel supuesto pueblo de Dios, los denunciaba a las autoridades. Acuérdate que los judíos proclamaban tener la verdad, proclamaban tener el camino, y buscaban que aquellos cristianos que decían que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida, negaran el camino que proclamaban y que vinieran y se volvieran judíos. Esa era una meta. Esta iglesia fue perseguida por su fe por judíos. Y aquí vemos que hay personas que proclaman tener fe y no necesariamente son hijos de Dios. La Escritura, lo veíamos la semana pasada, la Escritura dice claramente que no son judíos los que son de nombre, sino son judíos los que son de corazón. Y lo mismo los cristianos. Muchas personas se pueden encontrar en la calle diciendo: yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo traigo Biblia. Ajá. Pero veamos si tu corazón está convertido a Dios. Y en este caso era una persecución por orgullo, en una gran ceguera, y la Escritura dice que no eran judíos, que estaban persiguiendo a los cristianos pensando que rendían un servicio al Señor, persiguiendo a los cristianos y entregándolos a sufrimientos, a padecimientos. Recordemos, amado, recordemos por un momento que en esos tiempos sufrir era que te entregaran a las autoridades romanas. A ver, tú dices que César no es Dios, a ver, lo vas a sostener ahorita, y si no lo sostienes, te vamos a aflojar con unos latigazos, ¿qué te parece? Y si no lo sostienes, y si no vas a doblar tus rodillas, bueno, entonces pues vas a tener que morir quemado en la pira, ¿verdad? De ese tamaño eran los sufrimientos de los primeros cristianos. Y los judíos eran aquel grupo, aquella secta que estaban pues casi señalando el dedo: a ver, aquí están escondidos los cristianos, estos cristianos son los que no quieren adorar a César. La cosa es que la situación se les presentó muy complicada, y la promesa está aquí en el versículo número 9, Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjate cómo les dice sinagoga de Satanás, porque estaban persiguiendo a los hijos de Dios. Amado, la Escritura dice: porque el que no es con nosotros, el que conmigo no recoge desparrama. Y hay quien el que va en contra de la verdadera iglesia de Jesucristo, está en contra de él. Y amado, esta iglesia es señalada como sinagoga de Satanás, porque varios de ellos, al perseguir a los cristianos, realmente están sirviendo al diablo. ¿En qué consiste la promesa? Bueno, así como Dios va a hacer que los enemigos de Jesucristo se postren en el estrado de sus pies. ¿Verdad que dice así la Escritura? ¿Sí? Y la Escritura no dice que los verdaderos cristianos son también hijos y coherederos con Cristo. ¿No dice así la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Los verdaderos hijos van a heredar las mismas promesas. Y amado, así como los enemigos del Hijo de Dios se van a postrar a sus pies, así los enemigos de la iglesia verdadera de Dios se van a postrar ante sus pies, y voy a tratar de explicarte en qué sentido. Esa iglesia, esa sinagoga judía se la pasaba poniendo su dedo, decir: nosotros estamos bien, ellos están en un error, nosotros somos el camino,
ellos están anunciando una herejía. Dios va a cambiar las cosas para que esos judíos entiendan que ellos están en el error y que los cristianos están en el camino verdadero. Que Dios no está con ellos y que Dios está con aquellos sencillos cristianos. Y no solo eso, Dios va a hacer que aquellos judíos arrogantes que se atrevieron a señalar, a perseguir y a criticar, vengan ahora bien humildes a suplicar que se les hable un poco de ese bendito Salvador. Amado, eso es lo que quiere decir esta palabra. Y te lo digo porque Dios ha utilizado, o sea, la Escritura nos muestra un parteaguas. Si tú lees cuidadosamente Romanos 11, te vas a dar cuenta de que efectivamente, antes de la venida de Jesucristo, Israel era el pueblo de Dios. Israel no creyó en el Salvador que le fue dado, y la iglesia gentil sí creyó en el Salvador que les fue dado. Ok, Dios hizo a un lado a Israel y puso a la iglesia gentil como su iglesia. Ahora, Dios ha de ocupar a su iglesia gentil para hacer que los judíos vengan a Cristo. Y si tú checas la historia, y si tú lees Romanos 11, por ejemplo, te vas a dar cuenta que uno de los propósitos que tiene Dios para los finales de los tiempos es traer a aquel pueblo que se le perdió a través de provocarlo a celos con una iglesia que les es fiel. Y Dios ha de traer a esos judíos a sus pies, provocándolos a celos con un pueblo que no era pueblo. Ahora bien, van a venir humildes. Aquellos judíos soberbios van a venir humildes a pedir, por favor, háblame un poco de ese Cristo. Yo también necesito, así como ese hombre que un día le dijo a Pablo, ¿qué haré para ser salvo? Ok, así esos judíos han de venir y han de decir, necesito oír de ese Cristo. Ahora déjame darle otra aplicación a este pasaje. También, y quiero decirte que el verdadero cristianismo, aquel cristianismo que es obediente, que es celoso, que es fiel, siempre va a va a padecer persecución por aquel cristianismo que le gusta la vida fácil, sencilla, cómoda. Aquel cristianismo que le gusta vivir en el pecado siempre va a señalar a aquellos cristianos que quieren vivir vidas santas y vidas rectas. Van a ser objeto de señalamientos, de burlas, de calumnias. Amado, yo sí te quiero decir algo con toda libertad. Toda iglesia que se comporta así y que persigue el verdadero cristianismo, Dios lo ve igual como a esa sinagoga la veía como sinagoga de Satanás. Así Dios ve a una iglesia que se comporta así como una iglesia de Satanás. Y Dios ha de traer Dios ha de traer a aquellos perseguidores de la verdad, los ha de traer para que reconozcan a sus verdaderos hijos. Han de reconocer que aquellos a quienes persiguieron realmente eran verdaderos hijos de Dios y Dios estaba con ellos. Y Dios los va a salvar a través de la palabra que ellos les puedan dar. De ese tamaño es la promesa. Ahora bien, qué preciosa promesa, ¿no? Sobre todo si pensamos en aquella mujer que no se dejó el catolicismo. El catolicismo es durísimo para perseguir a los verdaderos cristianos. Es durísimo. Son fieros. Ahorita no te pueden ya meter a la cárcel ni te pueden dar de azotes porque saben que les va mal y que hay leyes que te protegen los derechos. Pero el catolicismo es duro, es severo hasta el día de hoy para señalar a aquellos que abrazan el camino de la fe. Mujeres, imagínate una mujer que está siendo asediada, acosada por su marido, familia toda aferrada a una verdad, bueno, no podemos llamar verdad, más bien a una religión que está mezclada con el error, haciéndole la vida de cuadritos, todos los días, en las reuniones, en diferentes momentos. Y la promesa es, un día esos que te persiguen, un día esos que te señalan, van a venir a ti y te van a decir, háblame del Evangelio. Háblame del Evangelio, quiero conocer a ese Cristo vivo. Ya me di cuenta que mis muñequitos, que mis pinturas no tienen nada, no tienen vida, no son nada.
Ya me di cuenta que mi iglesia evangélica solo me ha mostrado, solo me ha hablado de ilusiones. Háblame del Cristo vivo, aquel que llena tu corazón, que llena tu vida. Qué preciosa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ahora una tercera promesa que Dios le hace a esta iglesia. A una iglesia que se mantiene fiel en medio de las pruebas. Fíjate, la otra también es por sus pruebas, pero esta es otra promesa que está relacionada con ellas. Fíjate, persecuciones. A esa iglesia te aseguro que le tocó ser perseguida, ver mártires, perder hermanos, padecer escasez. Lo hemos estado viendo en las otras iglesias. No tiene por qué ser diferente en esta. Sobre todo por el contexto cultural en el que estaban, dominados por Roma, llenos de idolatría, con una tremenda manifestación de dominio de Satanás sobre las entidades gubernamentales y de comercio. Por lo tanto, tú ves aquí a una iglesia padeciendo persecuciones, martirios, escasez, luchas, enfermedades, y al mundo lleno de prosperidad, lleno de salud, lleno de fuerza, y diciéndole a esta iglesia, pues ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y se parece mucho a lo que a veces pasa el cristiano. El mundo está ahí en sus camionetas, ¿verdad? De miles de pesos. Y diciéndole al mundo, bueno, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios poderoso, dueño del oro y de la plata, Señor del cielo y de la tierra? Imagínate a esta iglesia pensando en su mente, en su corazón. Bueno, ¿valdrá la pena tanto sufrimiento? ¿Sabes que esa es una de las grandes luchas que han pasado todos los cristianos, los verdaderos hijos de Dios a lo largo de toda la historia de la fe? Ver a los inconversos prosperar en este mundo y ver sus sufrimientos y la lucha en sus mentes. Tú puedes ver a Job, por ejemplo, a David, al mismo Abraham, ver al mundo prosperar y ellos sufrir. Imagínate esta iglesia diciendo, bueno, Dios, nosotros estamos padeciendo, estamos llorando, estamos pues pasando muchas cosas difíciles, se burlan de nosotros, nos azotan, nos lastiman. ¿Realmente estás ahí, Señor? ¿Realmente estás ahí? ¿Por qué no nos oyes? ¿Por qué no se calma esta prueba? ¿Por qué no se detiene? ¿Por qué mis hijos sufren y lloran? ¿Y por qué los de ellos crecen y juegan y están fuertes? Es lo que dice David en un salmo. No en uno, en varios. Señor, veo que los hijos de los hombres crecen, juegan, comen. Sus ganados están rebosando, Señor. Ellos toman, ellos ríen, ellos prosperan. Ellos tienen casas, haciendas, ganado, muchas cosas. Y nosotros lloramos, sufrimos, nos lamentamos. Ellos se divierten, ellos tienen salud. Y fíjate cómo lo concluye David. Este salmo te lo recomiendo, léelo en tu casa. Si yo tuviera todo el tiempo y tú me quisieras escuchar 4 horas, te lo leo completo. Pero te lo dejo de tarea el Salmo 73 y te digo solo la parte en donde el David concluye. ¿David ve todo eso? Salmo 73. David ve todo eso. David, alguien que luchaba por serle fiel a Dios y que veía como muchos no se esforzaban en lo más mínimo por serle fieles a Dios. Como los verdaderos cristianos hoy, amado. Los verdaderos cristianos que sí se esfuerzan y que sí luchan y que sí quieren compartir el evangelio y que sí sacrifican de su bolsa. Y ven a aquellos que solo se reúnen buscando promesas de prosperidad, fornicando, viviendo como el mundo, con una mascarita de Dios. Así los verdaderos cristianos pueden decir, bueno, ¿y por qué a ellos les va tan bien y a nosotros nos cuesta tanto trabajo? Y David dice eso en el Salmo 73, versículo 17 al 20, que te repito, si tú lo lees desde el 1 hasta el final, vas a entender un poco. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de temores.
como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y amado, es que a veces pareciera que el Dios está dormido y que no va a juzgar. Y el mundo dice, bueno, pues ¿dónde está la promesa de muéstrame que Dios está vivo para que le crea, para que me entregue? Va a haber un momento en que va a despertar. Va a haber un momento en el que va a despertar. Y entonces todos aquellos infieles van a aprender a temer. Y esta tercera promesa está relacionada precisamente con esto. Dice Apocalipsis 3, versículo número 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, luchas, pruebas, sufrimiento tras sufrimiento, persecución tras persecución, enfermedad tras enfermedad, lágrima tras lágrima. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amado, entendamos esta promesa. Una iglesia verdadera es una iglesia que sufre en diferentes aspectos, día a día, momento tras momento. A veces Dios le deja descansar, pero viene otra, y viene otra, y viene otra. Y así pareciera que nunca van a acabar. La Escritura dice, van a acabar. Y el día que la verdadera iglesia deje de ser probada, las pruebas sobre el mundo van a comenzar. Amado, y yo te lo quiero ilustrar con una situación que tiene que ver con cuestiones de este mundo. No sé qué grado de estudios tengas, pero a veces desde la secundaria, si no desde la prepa y sobre todo en las universidades, se actúa de esta manera. Imagínate tú a un alumno que demuestra todos los días con sus tareas, con sus exámenes, con su comportamiento en el aula, que sabe, que estudia, que se esfuerza, que se desvela estudiando, que le echa ganas. Y bueno, presenta sus exámenes, a veces le ponen 3, 4, 5, 6, 7, en el año 8, 9, tareas, trabajos, situaciones, y en todas demuestra que está comprometido con su estudio. Saca 9, saca 10, saca 9, saca 10, 9 y medio, 10, ¿verdad? Así está. Llega la hora del examen final y le dice, a ver tú, Martínez, salte del salón. ¿Por qué? Si yo le eché ganas. No, porque tú no tienes nada que demostrar. Estás exento. ¿Sí me explico? Estás exento. Tú ya no tienes nada que demostrar en este último examen. Ya quedó demostrado que sabes, que estudiaste, que tienes que hacer. Entonces, ponte de pie, salte del salón, déjanos aquí a tus compañeros y a mí. Y los otros, pues imagínate tú, imagínate a los otros muriéndose él. Yo estuve en la facultad, yo tuve 2 clases de compañeros. Uno como el que te acabo de mencionar, todos los días demostrando en el aula, así, y otros, la gran mayoría, pasándosela muy bien. Cuando venían los finales o los extraordinarios, tú veías el terror. Me tocó ver, cuando entramos a mi facultad, entramos 4 grupos, rapidito, mira, el filtro los redujo a 2 y luego nada más a 1. Porque esas pruebas finales eran las que hacían el filtro total. Ok, el que se la llevó tranquila, ahora va a tener que demostrar. El que se la pasó bien, ahora va a tener que demostrar, y muchos reprobarán. Y amado, yo recuerdo, tengo un amigo, ayer estaba platicando con él y me platicaba, mira, mi amigo es médico, me estaba platicando, mira, cuando yo estaba en la especialidad, había que presentar examen los 365 días del año. Diario un examen. Diario había que desvelarse, diario había que esforzarse, diario había que
demostrar que estabas comprometido y que estabas buscando ese título. Bien. Así hay muchos cristianos, amados, que son probados todos los días. Tentaciones, enfermedades, persecuciones, maridos inconversos, pruebas económicas, día a día. La Biblia dice, y bueno, y te repito, y el mundo volteando a verlos y dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios de paz? ¿Dónde está ese Dios de amor? ¿No que te ama? Ok, la promesa dice, eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Y el cristiano, o sea, la iglesia fiel va a estar exenta. Se le van a acabar los sufrimientos, se le van a acabar las lágrimas, se le van a acabar las situaciones complicadas, se va a acabar todo eso. Y ahora la prueba se va a trasladar a otras personas, a las que no habían sido probadas. Y amado, ¿a qué se refiere el pasaje con ese día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Ay, aquí, si nos pusiéramos a hablar todo lo que se ha hablado, nos vamos de aquí a las 11 de la noche, fácil. Pero yo solamente quiero puntualizar algunas cosas. Hay muchas interpretaciones de lo que se llama la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el reino o el reinado de los 1000 años. Definitivamente son pasajes que están en la Escritura. Desgraciadamente, o sea, es seguro que la Biblia menciona una gran tribulación. Es seguro que la Biblia menciona que Jesucristo ha de venir por segunda vez. Es seguro que la Biblia menciona de un reino milenial de Jesucristo. Sin embargo, como son pasajes en donde realmente la Biblia no presenta una claridad, se han hecho demasiadas construcciones y escenarios. Y de verdad, así, las personas se ponen a construir los hechos. Bueno, ¿qué va a ser primero? Va a ser primero esto, luego va a ser primero esto. O sea, primero va a haber un rapto, luego una gran tribulación, luego ya va a venir Cristo, pero en medio de la gran tribulación, la bestia, el falso profeta, los juicios, calamidades, todos a correr, escóndanse, vayan a los montes, en fin. Un montón de construcciones, hay un montón de escuelas, desgraciadamente. No te quiero aburrir, solo quiero decirte que lo hay, y que no sé si sea realmente provechoso para un cristiano meterse a escuchar todo lo que se dice, porque al final de cuentas las cosas en las diferentes escuelas no son claras. O sea, hay amilenialistas, los que no creen en el milenio, premilenialistas, postmilenialistas, preteristas, futuristas, en fin, como los pasajes no son claros, se van a otros pasajes que tampoco son tan claros y se ponen a hacer matemáticas, sumas, restas, 70 semanas, tantos días, tantos meses, le quitan, le ponen y construyen diferentes escenarios que realmente no aprovecha realmente el cristiano. Dice, bueno, es en tal fecha y de ahí te esperas esto y te esperas esto y te esperas esto. Como si Dios en su evangelio necesitara que tú tuvieras esa imagen clara de esos eventos futuros como para que tú te decidieras en ser cristiano o no. Hoy en día hay una serie muy popular, te aseguro que si vienes de una iglesia evangélica la has visto, la serie de Dejados Atrás de Tim LaHaye, que sostiene que va a haber un rapto a los sinceros cristianos y luego que va a haber un periodo de tribulación sobre la tierra. Muchos van a sufrir, muchos van a padecer, se va a manifestar la bestia, el falso profeta. Van a tener una segunda oportunidad de arrepentirse, los que no se arrepintieron, los tibios en las iglesias van a tener una segunda oportunidad de arrepentirse. Es una especie como de purgatorio terrenal. La iglesia católica tiene su purgatorio. Bueno, los evangélicos también tienen su purgatorio terrenal construido por algunos teólogos. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Ponerse a construir o dejar que tu mente se vaya hacia las diferentes escuelas, creo que es una pérdida de tiempo, la verdad. Si Dios hubiera querido dejarlo claro, lo dejara claro, así.
Hay cosas que están suficientemente claras en la Escritura y otras que están, Dios las ha dejado veladas. Ok, hablemos de las que están suficientemente claras, que no necesitan una interpretación, no necesitan un doctorado en teología para que tú y yo las podamos entender. Lo que sí es clara en la Escritura es que la iglesia es atribulada y probada. Y lo que también es clara en la Escritura es que en un momento determinado la iglesia va a dejar de ser atribulada y probada, y el que va a ser probado es el mundo entero. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a la iglesia verdadera, no a todo aquel que se llama evangélico. Muchos de ellos ni siquiera son salvos o cristianos, lo digo con todo respeto. Entonces, cuando me refiero a la prueba sobre el mundo entero, también me refiero a esas iglesias falsas, que no son realmente iglesias. Ok, ¿qué está claro en la Escritura? Está claro que Cristo va a venir. Está claro que definitivamente a todos les va a tomar por sorpresa la venida de Cristo. Está claro que cuando Dios castigue a la humanidad, no va a ser un momento bonito, ni va a haber oportunidad para las personas de que le aleguen a Dios o le argumenten a Dios, sino más bien va a haber lloro, crujir de dientes, según las palabras del mismo Señor Jesucristo. Veamos algunos pasajes. ¿Qué sí está claro? Y lejos de esas construcciones doctrinales de las diferentes escuelas, veamos la Escritura y más bien fijemos nuestra atención en la Escritura y temamos ante los pasajes de la Escritura, porque esos pasajes sí son verdad. Dice 1 de Tesalonicenses 5, versículos del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea lo que sea que Dios ha determinado, y la forma en la que Dios haya determinado que esa tierra acabe, y cómo padezca el mundo en los momentos finales, y aunque digan, ¿cómo puede un Dios de amor juzgarnos? Amado, porque Dios le ha dado al ser humano libertad para vivir en esta vida como Él quiere. Pero va a llegar un momento que se va a acabar esa libertad. Se va a acabar esa libertad, y los que hoy ríen, un día van a llorar. Eso dice la palabra. 2 de Pedro 3, versículos 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Amado, lo que sí es claro en la Escritura es que sea que el mundo haya de padecer aquí cuando esta tierra esté a punto de ser destruida, o Dios permite un periodo de 100 años en que la tierra sea destruida, o un periodo de 7 años según Tim LaHaye, o un periodo de 3,5 según algunas corrientes. ¿Para qué te aventuras a eso? La Escritura nada más dice, el día, o al final de cuentas, que no sea en esta tierra, sino que sea ya a partir del día del juicio, en el infierno, cuando a los pecadores les toca rendir cuentas y llorar eternamente. Lo cierto es que la verdadera iglesia estará exenta. Y qué preciosa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, realmente tú necesitas saber si son 7, si son 5,5, si son 70 semanas, si son quién sabe cuántos días. ¡No! Lo que tú y yo necesitamos saber es que el Dios que va a juzgar la tierra es fuego consumidor, y que su paciencia, la paciencia que le tiene a esta humanidad,
solo le guía al arrepentimiento. Amado, ¿no eres cristiano? Yo no te voy a platicar la historia de que Dios va a venir con una gran tribulación. No. Lo que tienes que saber es que un día, si no te arrepientes, vas a estar en el infierno. Eso es lo que tienes que saber. Y que si no te agarras de Jesucristo y clamas a Él como tu genuino Salvador, lo único que va a suceder es que tú vas a parar en ese lugar. Y que la única forma de salir de ese lugar es que te arrepientas y te vuelvas a hacer de todo corazón. No necesitas saber nada más. Todas esas otras fábulas construidas son solo eso, fábulas. Alguna podrá tener varios elementos de verdad y algunas seguramente estarán muy lejanas de la verdad. Pero nosotros, los que somos llamados al arrepentimiento, los que somos llamados por Cristo Jesús, lo único que necesitamos saber es que Él es santo y que nos pide que nos apartemos del mal. Que eternamente estaremos con Él descansando de nuestras obras o estaremos eternamente pagando por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, si Dios lo único en lo que quiero hacer énfasis es respecto a esta promesa. Si Dios ha de permitir en esta tierra un momento en el que todo el mundo sufra y padezca antes de pasar a la eternidad, para padecer en la eternidad, toda la eternidad, lo único que sí nos deja clara la promesa es que en ese momento, si es que Dios lo permite en esta tierra, la iglesia fiel no va a estar presente. Ha de exentar el examen. Y por supuesto que el día que pasen la eternidad sin Cristo en el infierno, tampoco van a estar ahí. Ellos van a estar en aquel lugar donde no hay lágrima, donde no hay llanto, no hay dolor. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué preciosa promesa, ¿no? Y entonces sí vale la pena decir, bueno, el Señor está permitiendo que yo sufra todos los días, pero un día se va a acabar. Y un día todos los que estaban pasándosela bien, a lo mejor hoy tú y yo estamos aquí, otros están ahí en la playa, en una hamaca, tomándose una cerveza, fumándose un cigarro, ¿no? Están con una mujer que no es su esposa, están hablando lo que quieren, dándole rienda suelta a su carne. Y parece que se la pasan a todo dar, no se están preocupando si tienen para los frijoles el día de mañana, van a comer caviar. Un día la Escritura dice que las cosas y los roles se van a cambiar. Y que los genuinos hijos de Dios van a ser alimentados con los mejores manjares, van a ser consolados, van a gozar de los mejores paisajes, ¿verdad? Y que aquellos moradores y aquellos creyentes infieles, reprobados por la palabra de Dios, van a estar llorando y van a estarse lamentando. Eso sí es seguro. ¿Ok? Qué preciosa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Es preciosa la promesa. Y entonces viene la Escritura y Dios le dice a esta iglesia, bueno, te he dado estas promesas, pero te voy a dar un mandamiento. Dios le dice a esta iglesia, ok, todo eso voy a hacer contigo, sufre, síguele, y le viene un mandamiento. Versículo número 11, Apocalipsis 3:11, dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. O sea, si tú recuerdas lo que vimos cuando Dios le hablaba a Esmirna, ¿te acuerdas cuál era la promesa? La consuela y le dice que Dios está en la eternidad, está en la eternidad, y les deja ver qué precioso. ¿Y cuál era la promesa? ¿Qué crees? Van a echar a unos de ustedes en la cárcel, o sea, van a seguir los sufrimientos, ¿verdad? Llamado, aquí la promesa es, permanece como vas. Era una iglesia obediente, era una iglesia fiel en las pruebas, era una iglesia perseverante, era una iglesia humilde. Le dice, sigue así. Es probable que sigas sufriendo, es probable que sigas padeciendo, tienes que seguir obedeciendo, tienes que seguir y tienes que mantener el ritmo. Dice la Escritura, corramos con paciencia la carrera de la vida, es lo que dice la palabra de Dios. El cristianismo no se vive en un momento en el que te emocionas y estás todo apasionado y lleno de adrenalina y ahora sí vas a servir a Cristo, y a los 3 días estás que ya no quieres ni orar, ni leer la Biblia, ni lees nada. O sea, no se vive así el cristianismo. La carrera de Cristo se vive en una perseverancia, en una perseverancia de obediencia, de amor, de fe,
alimentando día a día tu vida con la palabra de Dios, enfrentando las pruebas como vengan, fortaleciéndote en Dios en medio de las pruebas y dejando la prueba atrás, cantando alabanzas. Si viene otra prueba, pues va otra vez y me vuelvo a fortalecer en Dios y sigo adelante, pero sigo obedeciendo. Y es lo que le está diciendo el Señor: retén lo que tienes. Hasta ese momento, hasta ese día, Dios les estaba dando una palabra de alabanza: que así sigas, que el día que yo venga por ti, la alabanza siga siendo alabanza, siga siendo alabanza. Amado, a mí me ha tocado conocer cristianos llenos de dones, llenos de talentos. Hay hombres que los has escuchado cantar, y cuando cantan, parece que desciende el cielo, parece que es un ángel el que está cantando. ¿Sabes que no perseveraron hasta el fin? Hoy están en el mundo, hoy están perdidos, llenos de dones, llenos de talentos. Algún día fueron pobres, te aseguro que algún día fueron fieles, te aseguro que algún día enfrentaron las pruebas y las vencieron, pero se cansaron, y hoy ya no están. Entonces la Escritura dice que retengamos lo que Dios nos ha dado. ¿A quién les ha dado el Señor Jesucristo el perdón de sus pecados? Levanta tu mano. ¿Te ha perdonado Jesucristo tus pecados? Te aseguro que has de enfrentar muchas pruebas. Gracias. Te aseguro que has de enfrentar muchas luchas. Te aseguro que en algún momento es decir: esta la pasé de milagro. Pero bendito sea el Señor que me sostuvo. La Escritura dice: retén lo que tienes. Permanece fiel, permanece humilde, permanece pobre, permanece obediente, permanece con esa misma actitud. La carrera, la vida cristiana no es como una carrera de 100 metros a toda velocidad, es más bien una carrera que se parece más al triatlón. Está llena de obstáculos, está llena de situaciones diferentes y difíciles. Hay momentos en los que la cosa parece tranquila y hay otros momentos en los cuales las situaciones son muy adversas. La Escritura dice: permanece, dándole gloria a Dios con tu vida. Y la promesa es: hay una corona al final. Dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay una para ti. Qué precioso, ¿no? Yo no sé si alguna vez has pensado. Algunos nada más pensamos: ay, Señor, déjame entrar al cielo y ya. Yo llegué a escuchar de una mujer que decía: ay, con que el Señor nos deje entrar en la puerta del cielo, ya la hicimos. No, la Escritura no dice eso. La Escritura dice que los que llegan, llegan bien. Y los sientan en tronos. Y les ponen coronas. Y son consolados. ¿A poco no dice eso la palabra del Señor? Son consolados, son reconocidos por el Señor en esa gran cena, en esa gran mesa al final. Son reconocidos por el Señor, y si son humildes, Dios los hace acercarse más, les da la honra de acercarse cerca de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y les pone su corona delante de todos. Dice: retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Como dice 2 de Timoteo 4, versículo número 8. O sea, Pablo sufría, padecía, se enfermaba, lo golpeaban, lo encarcelaban, lo flagelaban. A veces no comía. Lo difamaban. Sin embargo, el hombre parecía de acero, pero no era de acero, era simplemente un hombre humilde que se fortalecía en Dios. ¿Y sabes qué lo fortalecía? Las promesas. Dice 2 de Timoteo 4:8. Perdón, sí, 4:8. No sé si ya lo tenemos. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué cosa tan preciosa, ¿no? Eso sí vale la pena. ¿O no vale la pena? ¿Cuántos dicen amén? Sí vale la pena.
Sí vale la pena abstenerse del pecado, sí vale la pena abstenerse de ciertos placeres de este mundo, y Dios no es un Dios que quiera pura gente asceta, ¿verdad? Así que te estés dando tú solo de latigazos en la espalda, solo que te apartes de aquello que no es santo, de aquello que no es puro. Entonces, claro que vale la pena obedecer, serle fiel a Dios. Que Dios vea tu fidelidad en congregarte, que Dios vea tu fidelidad al orar, que Dios vea tu fidelidad, que cuanto más sufres, más oras, que cuando más sufres, más alabas a Dios. Yo no sé si tú has visto un video, alguna ocasión tuvimos la oportunidad de presentar en esta misma congregación un video de la iglesia de China. Esa iglesia que se esconde para dar alabanzas, esa iglesia que hace túneles abajo de la tierra para poder estudiar la palabra de Dios. Y tú ves a esa iglesia perseguida, afectada, atribulada, pero ves esas alabanzas, amado. Parece que entre más la persiguen, más fuertes son. Y la pregunta es, nosotros, amados, si sufrimos, si padecemos, si el mundo nos empieza a presionar, si tus compañeros de trabajo, si tu familia te empieza a presionar, si la bolsa se empieza a vaciar, ¿vas a seguir cantando con esas mismas fuerzas? ¿Vas a seguir adorando a Dios con esa misma intensidad? ¿Vas a buscar a Dios o vas a salir corriendo a buscar trabajo, a buscar cosas y te vas a olvidar de la Biblia hasta que tengas trabajo? ¿O vas a doblar tus rodillas como esta iglesia para ser enriquecido de todo bien espiritual? Ok. Una promesa más. Definitivamente al ser esta iglesia de esta forma les hace mirar hacia la eternidad. Dice Apocalipsis 3:12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Varias cosas bien interesantes. Precisamente, y lo digo con respeto a mi esposa siempre me anda aconsejando algunas cosas. Me dice, oye, ¿no se te hace que das demasiados datos históricos? Me estaba diciendo apenas la semana pasada. Y cuando estaba preparando esta enseñanza, le dije, mi amor, ¿qué crees? Que uno de los datos históricos tiene mucho que ver con la promesa que Dios le está dando a esta iglesia. Si tú recuerdas, la semana pasada te dije que la iglesia de Filadelfia estaba en una zona volcánica llena de terremotos y de derrumbes. Esa iglesia en particular y esa ciudad en particular, esa ciudad de Filadelfia en particular, estaba acostumbrada a ver cómo todo se derrumbaba. En 2 ocasiones fue completamente destruida por terremotos. Los moradores de la ciudad de Filadelfia vivían constantemente con la zozobra de que les fuera a aquejar otro terremoto. Fue destruida completamente en el año 17 después de Jesucristo, y después, en el año 60 después de Jesucristo, fue vuelta a destruir. Referencias históricas dicen que un emperador romano estaba reconstruyéndola a ella y a otra iglesia a otra ciudad de esta misma zona que estaba en una situación similar. Ok. Una de las promesas, fíjate, acostumbrados, quizá habían escuchado que la casa de su abuelo se cayó, que la casa de su tío no resistió, o que su propia casa se vino abajo. ¿Verdad? Qué tremendo. Bien, una de las primeras promesas es, o en el pasaje que veíamos, ¿lo puedes volver a poner, por favor, mi amado hermano? Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Amado, nunca van a perder su casa, nunca más.
obviamente les hace mirar hacia la eternidad. Jesucristo dice, yo voy a ir y preparar morada para vosotros, ¿verdad? Pero no solo les deja ver eso, sino les hace ver el cielo como el lugar más seguro de que pueda existir en la humanidad, en toda la creación. Les hace ver no solamente eso. Fíjate, es una metáfora preciosa porque dice, la Escritura dice que los creyentes sostienen la verdad como columnas, ¿verdad? Les dice a los creyentes que el creyente es una piedra viva, quiere decir que son partes de una construcción que sostienen el peso de la construcción. Ok, dice, bueno, vas a estar en un lugar seguro, pero no solo eso, con tu vida, con tu persona, ha de estar tan presente en ese templo, ha de ser parte de ese templo. Y qué preciosa promesa, amado. Qué preciosa promesa el saber que Dios nos ha preparado un lugar, y un lugar en donde podemos descansar con seguridad, en donde podemos estar, llegar. Y la Escritura nos presenta al cielo no como un lugar frío, sino más bien como una morada cálida, en donde quien llegue estará seguro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, ¿qué más les dice? Les dice que les va a poner un nombre. El nombre de Dios, el nombre de la ciudad de su Dios y su propio nombre, ¿verdad? Así como veíamos que la bestia marca a sus hijos, así Dios marca a sus hijos. Y a diferencia de esa lámina que traían los sacerdotes, ¿y recuerdas qué decía la lámina que traían los sacerdotes? Santidad a Jehová. Tenían una identificación con el nombre de Dios. Sin embargo, no tenían un nombre personal y particular. La Escritura por todos lados, o en varios lados, ahorita te voy a poner algunos ejemplos, dice que el cristiano va a ser plenamente identificado con Dios. Va a haber una identificación completa y absoluta, y mucho tiene que ver ese nombre. Si bien aquí el cristiano está identificado con el cielo, como que de repente se pierde esa identificación, allá va a estar completamente identificado. Así como un ángel es completamente identificado con el cielo y es su lugar, es su templo, así el creyente va a estar completamente identificado con el cielo, con su casa, identificado con su Padre como su Hijo, identificado con Cristo como su hermano y como su coheredero. ¿Has visto, no sé, a una familia, ves a 3 hijos? Los 3 hijos tienen la misma cara. No, son hijos del hermano fulanito de tal. Y no solo eso, los 3 viven en la misma casa, son herederos de la misma promesa. Ok, parte de esta promesa es eso. O sea, no vamos a llegar, aquí en esta tierra somos como extranjeros y peregrinos, y la Escritura dice que el mundo no nos conoce, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? En el cielo vamos a ser completa y absolutamente conocidos como hijos de Dios. ¿Oh? Dios quiere que todos los que estamos escuchando esta palabra decidamos abrazar las promesas de Jesucristo, entregarnos de todo corazón a Él. Y la Escritura, a la promesa de esta iglesia va a ser absoluta y plenamente conocido. Va a ser conocido como hijo, va a ser conocido como ciudadano y va a ser conocido como hermano y coheredero de Jesucristo. Qué cosa tan preciosa. Qué cosa tan preciosa. Los ángeles no te van a ver así como que, bueno, ¿viste de dónde salió? No. Los ángeles te van a ver como, este es un redimido. Este fue lavado por la sangre de Cristo. Este es un hijo de Dios. A este se le va a poner una corona sobre su cabeza. ¿Sí me explico? Absolutamente y plenamente identificado. Isaías 56, versículo número 5. Solamente algunos pasajes que hablan de eso rápidamente. Y yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Isaías 62, 2.
Entonces verán los reyes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Qué cosa tan preciosa, amado. Completamente identificado. Así como, fíjate, este mundo no conoció a Jesucristo, ¿verdad? Dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No lo recibieron. Por eso es necesario que tanto en uno de los salmos como en el libro de los Hebreos, Dios tenga que decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, si no lo conocías, Dios se lo presenta a la eternidad y al mundo, a toda la creación, y dice, Jesucristo es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La promesa es la misma para sus hijos. O sea, ella, se llama Marta, se llama Joaquín. Ya no se va a llamar Joaquín ni se va a llamar Marta. Dios le va a poner un nombre nuevo. Pero una cosa es seguro. Dios va a decir, Él es mi hijo. Él es mi hijo, esta es su casa y es heredero de todo. Qué cosa tan preciosa, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Ok. Termino esta enseñanza entonces. ¿Qué debe de enseñarnos esta palabra? ¿Qué debe de enseñarnos? Debe de enseñarnos a conducirnos en esta tierra imitando a esos genuinos cristianos, mirando las promesas. Esta iglesia fue alimentada con promesas preciosas. Su corazón fue alimentado con esas promesas. Y esas promesas le llevaban a permanecer fiel. Y otra prueba, y seguían fieles, seguían obedientes, seguían adorando al Señor, seguían amando al Señor. No se echaban para atrás. No retrocedían, avanzaban. Y se alimentaban su corazón con esas palabras. Un día va a acabar esto, ahorita nos humillan, un día traeremos corona. Ahorita no nos conocen, algún día seremos conocidos por todos. Toda la creación sabrá quiénes somos. Este día sufrimos, un día seremos consolados. Y nos tocará contemplar cómo sufren los que nos atribulan. ¿Ok? Aprendamos. Dice 2 de Pedro 3, versículos 13 y 14, es como que la segunda parte del pasaje que te dije hace rato. Es lo que sigue. Cuando el pasaje que estaba hablando de que todo será consumido por fuego, que esta tierra va a desaparecer. Un momentito. Un día estaba platicando con mi hijo pequeño y él estaba consternado. ¿Cómo va a desaparecer todo, papá? Se va a acabar todo. Y le daba tristeza. Amado, ¿sabes qué? Hay gente que está completamente acostumbrada y atesorando en su corazón lo que tú ves, lo que tú tienes, todo lo que ves. Amado, desacostúmbrate. Si realmente quieres estar en el reino de los cielos, si realmente quieres conocer a Cristo y quieres tener esa corona puesta y ese nombre escrito en tu rostro, desacostúmbrate. Deja de amar esto y ama aquello. De verdad te lo digo. Con eso yo llevé a mi hijo a decir, no, espérate. Es que va a desaparecer la playa. Le digo, no, es que no has visto la playa que vamos a ver allá. Es que la casa, es que no sabes qué casa nos va a tocar allá. Y amado, lo mismo te digo a ti. Lo mismo te digo a ti, si realmente deseas que la palabra de Dios surta fruto en tus vidas y seas un genuino cristiano, santo, entregado, consagrado, con una verdadera pasión por Jesucristo, que te levantes todas las mañanas y lo primero que quieras es, lo que quieras hacer es buscarle el rostro de ese Cristo precioso. Tienes que dejar de amar lo que está aquí. Porque todo lo que está aquí va a ser destruido, va a ser quemado, no va a haber, su nombre no se va a recordar jamás. Así dice la Escritura. Va a acabar. El primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Cuántos dicen amén? Así dice la palabra de Dios. Se acabó. Ya no hay. Ya. Va a llegar un momento que ya no hay. Oye, pero es que mi casa la construí en 35 años. Se acabó. Mis hijos los cuidé.
Amado, ojalá los hayas criado en el camino del Señor. Y si no criaste en el camino del Señor, ojalá te queden vivos y estés doblando las rodillas para que el Señor, para que vengan y se entreguen al Señor y puedan gozar de las riquezas eternas. Ojalá lo estés haciendo. Ojalá estés derramando tu corazón todos los días para que tus hijos se conviertan al Señor. Termino diciendo entonces, segunda de Pedro 3, versículos 13 y 14. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Miremos la promesa, veamos las consecuencias, veamos los beneficios, y dice el 14 entonces, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Cerremos los ojos un momento, hagamos una oración y despidamos esta reunión con un canto. Padre, bendito sea tu nombre, porque nos has mostrado, Señor, a aquella iglesia a la cual no le has encontrado ninguna falta, Señor. A aquella iglesia que fue probada en todo según nuestra semejanza, como dice la Escritura. Así fue probado nuestro Señor. Pero así fue probada esta iglesia, Señor. Y tú la hallaste sin mancha, la hallaste sin error, la hallaste humilde, la hallaste obediente, la hallaste fiel, la hallaste perseverando. Padre, ten misericordia de nosotros y forma entre los que estamos aquí corazones de esa calidad, Señor. Padre, ayúdanos a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, Señor. Y a esta iglesia le diste promesas preciosas, Dios. Padre, quizá nosotros, algunos de nosotros tenemos como enemigos como enemigos del evangelio a algunos de nuestros familiares, Señor. A algunos que nos conocen y que se dicen cristianos. Algunos con los que trabajamos dicen, ¿dónde está su Dios? Padre, a esta iglesia le prometiste levantar su rostro delante del mundo, Señor. Exentarla del día de la prueba, Señor. Hacer, Señor, que aquellos que se burlaban de ella o le señalaban vinieran a ti y fuesen salvos, Jesús, y reconociesen que tú le habías amado, Dios. Padre, a esta iglesia le prometiste darle un nombre nuevo, darle morada, Señor. Oh Dios, ayúdanos a imitar ese ejemplo, Señor. Te pido por todos los que estamos aquí, Señor, porque se ha formado en nosotros un corazón fiel, porque se ha formado en nosotros esa esperanza, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Yo quisiera pedirte que nos pongamos de pie. Padre, enséñanos a vivir con ese corazón perseverante, Señor. Mirando, dice la Escritura, guardando la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Señor. Que así podamos aprender, que así aprendamos a vivir en fe, Señor, en obediencia, en fidelidad, en pureza, en amor, en esperanza, en gozo, Señor. Ayudados por tu Espíritu Santo, Señor, con un corazón humilde. Aunque te nieguen, aunque se opongan, aunque me digan que no te necesitan, si de las llamas los tengo que sacar,
Yo he de sufrir, los tomaré, porque sé que tú les amas. Aunque te nieguen, aunque se opongan, aunque me digan que no te necesitan, si de las llamas los tengo que sacar, yo he de sufrir, los tomaré, porque sé que tú les amas. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado. No descansaré hasta que se haya salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia. Aunque te nieguen, aunque se opongan, aunque me digan que no te necesitan, si de las llamas los tengo que sacar, yo he de sufrir, los tomaré, porque sé que tú les amas. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia. Padre, ayúdanos a conducirnos con esa esperanza, con esa fe, Señor. Ayúdanos a mirar tus promesas. Forma en nuestros corazones esas imágenes de la eternidad, Señor. Forma en nuestro corazón la preciosa esperanza de el momento en el que pones tu corona en nuestra cabeza, Señor, para permanecer fieles, para volvernos fieles y entregarnos a ti. Ayúdanos a caminar con fidelidad, Señor. Ayúdanos a ser como aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron la promesa, Señor. Danos esa gracia, Señor. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esa carrera como
como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa, yo quiero correr esa carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Gloria a Cristo, gloria al Rey. Gloria a Cristo, gloria al Rey. Porque tú eres ejemplo de victoria. Porque tú eres ejemplo de valor, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres el gran vencedor. Gloria a Cristo, gloria al Rey, gloria a Cristo. Gloria al Rey, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres ejemplo de valor, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres el gran vencedor, el gran vencedor, eres tú, el gran vencedor. Padre, concédenos esa fe, Señor, para caminar en obediencia, para caminar en santidad, para adorarte en medio de las luchas, de las enfermedades, de las tribulaciones, de las pruebas, de la escasez, para adorarte con lágrimas, porque sabemos que hay un reposo para el pueblo de Dios, Señor. Porque un día van a acabar las obras, porque un día van a acabar los sufrimientos, porque algún día van a acabar las lágrimas, Señor. Y tú estarás al final de ese camino, Señor. Con el nombre nuevo, con la corona, Señor. Con la morada eterna preparada, Señor. Ayúdanos a imitar el ejemplo de nuestro Maestro, Señor. Ayúdanos a imitar el ejemplo que nos pone esta iglesia, Señor. Forma en nosotros esa paciencia, forma en nosotros ese corazón, Señor. Danos esa libertad, Señor.
Las aves ya no cantan, las calles quietas son, los obreros ya descansan, la cosecha ya pasó. Los niños y ancianos, todos ellos correrán para recibir a Cristo, su divino Redentor. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. Muy felices son las caras de los salvos por la fe, y los presos liberados glorifican al gran Rey. Los que sufren, los que lloran, todo ello acabará. Los enfermos son sanados, todos cantan al Señor. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. Se oyen los carros de fuego, puedo ver la multitud. El sonar de la trompeta marca el fin del pecador. Y si tú te encuentras listo, con el Rey has de morar, escuchar notas sublimes por el coro celestial. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. A los fieles redimidos su promesa cumplirá. Ya por fin su faz yo miro y su voz escucho ya. Siervo fiel y bueno has sido, hoy me dice ya el Señor. Sobre poco me has servido, sobre mucho te pondré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene,
Jesucristo viene por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. Jesucristo viene por mí. Jesucristo viene por mí. Tenemos grandes y maravillosas promesas, Señor. Gracias porque nos has alimentado hoy con tu palabra, Señor, porque nos has vivificado con tu espíritu. Dios, forma en nosotros hombres y mujeres que permanezcan fieles a tu santo nombre hasta el fin. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado hoy, por esta reunión.